La serie que voy a comenzar ahorita, eh, recientemente hemos estado meditando en nuestra congregación sobre la membresía en la iglesia. Y decía en el estudio que para poder entender la función de la iglesia local, que habemos tantas denominaciones. Supuestamente todas las iglesias que nos denominamos cristianas tenemos el fundamento básico, ¿verdad? La doctrina básica de la pecaminosidad del hombre, la muerte redentora de Cristo, la necesidad del arrepentimiento, etcétera, lo fundamental. Pero que hay muchas otras cositas en las que se está en desacuerdo. Cosas que son secundarias, para algunos son especiales, pero obviamente por lo general todo lo que tiene que ver con el futuro no es algo fundamental. Porque no, ¿quién tiene la certeza del futuro? ¿Quién puede decir así va a ser el futuro? Ah, es que la Biblia lo dice, sí, pero tenemos que respetar lo que la Biblia dice explícitamente y claramente, no las interpretaciones que los hombres hacen. La Biblia nos da verdades claras y específicas. Las tenemos que creer con toda confianza. Pero interpretaciones de que cómo va a ser y todo lo demás varían. Pero eso no es fundamental. Eso no va a decidir si una persona se pierde o si es perdonada o no. Sin embargo, para llevar adelante el ministerio de Cristo, para poder obedecer la voluntad de Dios, sí tenemos que estar de acuerdo en las cosas que Él específicamente pone. Y meditábamos que entonces, así como en las universidades, ¿verdad? Todos enseñan para medicina, todos enseñan para arquitectura, para leyes, y tienen un currículum básicamente igual, ¿verdad? Que todos tienen que enseñar las mismas medidas y las mismas cosas. Pero cada una de las universidades tiene su ideología, su forma de aplicar o de entender las cosas, que son las cosas que caracterizan a esa universidad. De igual manera, las iglesias locales tenemos lo fundamental en común. Pero luego vienen los énfasis en los que consideran que la salvación es número uno, los que consideran que la santidad es lo más importante, otras que consideran la unidad es lo más importante. Y entonces, debido a su tendencia a lo que consideran más importante, así es como actúan en la iglesia. Y cuando se llega a una iglesia que no está, que está en lo básico, pero que no está en esas cosas que son las prioridades de esta, y uno viene de esa denominación, entonces dice, no, aquí las cosas están mal porque no tienen la salvación como primario, o no tienen la santidad como primario, o no tienen la unidad de la iglesia como lo primario. Y empiezan los conflictos. Y en lugar de estar teniendo el conflicto interno, lo mejor es conocer cuál es la visión y misión de esa iglesia local. Es como cuando hablan de política, ¿verdad? Que queremos saber qué es algo que la gente no hace a propósito, que es algo tan importante, saber cuál es la ideología de esos partidos. Sí, son de los que piensan que todos somos iguales y merecemos el mismo respeto, tenemos los mismos derechos, o si son de los que van a favor de los marginados, van a favor de los blancos, van a favor. Cuando ya se sabe lo que eso es la ideología del partido, entonces ya uno decide si lo apoya o no. De igual manera, entonces es de entender la visión y misión de la iglesia para saber lo que se espera de esa iglesia y para saber lo que la iglesia espera de los que asistan. Los que se consideren miembros de esa congregación es porque respaldan lo que es la visión de esa congregación local. Y el punto, todo depende de cómo se maneje. Fíjense ahorita al estar hablando de que vamos a hablar de la visión y misión del reino de Dios. El título usted lo va a tomar conforme sea su ideología, no le dice mucho. Sin embargo, yo soy específico en los títulos que pongo. Voy a hablar del reino de Dios. Continuaré hablando del reino de Dios. Y ahora, basado en lo del concepto de visión y misión que está en la Biblia, es que voy a tratar de usar el entendimiento humano que tenemos, por ejemplo, todas las empresas, ¿verdad? Nuestra empresa tiene la visión de ser la número uno en ayuda a la sociedad de Guatemala. Y nuestra misión es poner los mejores empleados, los mejores directores. Ahí están diciéndonos su visión y misión.
Y eso es muy común, se usa con diferentes palabras. El que no tiene un sueño, ¿verdad? Tienes que alcanzar tu sueño, tienes que luchar por tu sueño. Esa es su visión. O es necesario que pongamos una meta. Mientras no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué pasos vamos a dar. Esa meta es la visión. Y los pasos a dar es la misión. Entonces, quiero aclarar conceptos, porque me gusta siempre comenzar por aclarar los conceptos para que cuando ya los esté usando durante los estudios, ustedes puedan familiarizarse o entender a qué me estoy refiriendo. Y la mayor necesidad, eso sí que tiene toda la humanidad, entiendan de visión y misión o no entiendan de visión y misión, pero la razón, la mayor necesidad es encontrarle razón a la vida. Cuando uno tiene una razón para estar en un camino, cuando uno tiene una razón para aguantar ciertos dolores, ciertas pruebas, ciertas circunstancias, es porque tiene una meta, porque ya sabe a dónde quiere llegar y está dispuesto a pagar el precio para hacerlo. Entonces, ese es el concepto de la visión. Y si usted se da cuenta, aún en la lectura de libros, vaya a la librería y váyase al sector de ayuda personal, ¿verdad? De ayuda personal o de desarrollo personal. Y va a encontrar muchos libros que lo que hacen es hablarle acerca de una identidad, de descubrir su propósito, de saber lo que puede alcanzar, de descubrir lo mayor que hay en usted y todo. Ese concepto del desarrollo personal es también porque está enfocándose en ponerle una visión. Ahora bien, como en todo, hay visiones a corto plazo, ¿verdad? De eso no es de lo que estoy hablando yo. Yo estoy hablando de la visión final, de la visión que yo voy a vivir caminando hacia esa visión hasta el último segundo de mi existencia. Las otras son metas, como dicen, metas a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. La visión no es a corto plazo y a mediano plazo. Eso pudiera ser una misión para alcanzar la visión. Pero la visión es a largo plazo. Y regresando a los libros de ayuda personal, si usted se da cuenta, los libros que hablan del potencial que hay en uno, alcanzando la meta, el mejor yo y tantos otros títulos que le ponen para que uno se motive a desarrollarse, yo le voy a contar algo. Le voy a dar un testimonio acerca de mi desarrollo en el cristianismo. Cuando finalmente yo vine al conocimiento de la salvación en Cristo Jesús, cuando entendí que yo era una persona que necesitaba nacer de nuevo y empezar a caminar a la luz de la palabra de Dios, pues fui muy celoso y creo que lo sigo siendo. Eso es una de mis características. Cuando yo creo en algo, soy muy fiel y me apego grandemente a él. Ese es mi apego a la Biblia. Por eso es que aunque me hablen teólogos, me hablen los que me hablen, si me están dando la interpretación de algo, no le doy el valor que le doy al si me están leyendo el escrito está. Cuando me presentan algo con el escrito está, tienen toda mi atención. Pero no cuando empieza con explicaciones y esto y lo otro. Entonces yo era muy celoso. Y Pablo habla acerca de que se puede tener celo, pero no tener sabiduría. Y ese era yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hasta cierto punto era un cuadrado, me podrían decir, un legalista, pero yo era muy apegado. Entonces había que apartarme del mundo, había que apartarme de las cosas mundanas y dedicarme a las cosas de Dios. Dejé de escuchar la música tradicional, ¿verdad? Ya no oía toda la música que oía cuando más en mi juventud, sino que ahora solo empezaba a oír música cristiana, solo himnos y cosas de esa índole. Y en esa condición me uní a una congregación, fui desarrollando. Comencé en la congregación donde me testificaron acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Caminé con ellos como por 10 años, fui reconocido en el pastorado, en esa denominación. Pero más adelante en la Biblia vi que sí eran factibles otras cosas que eran más allegadas a los pentecostales, no a los tradicionales. Y entonces pasé a otra congregación, a otra denominación que sí creía en los valores
pentecostales. Y estando en ello me di cuenta que la Biblia sí habla del ministerio quíntuple, que esto va a ser una lección que voy a tener que dar más adelante, quizá después de esta, porque he oído mucho del ministerio quíntuple. Déjeme hacer paréntesis para poner la base de lo que quiero hablar. Precisamente me enviaron un video en que dos personajes de renombre están aclarando por qué ya no hay apóstoles y profetas hoy en día y que solo quedan el pastor, el evangelista y el maestro y todo lo demás. Pero sus argumentos son tristemente lo mismo. Debido a la falsedad o a la ignorancia que se tiene en un tema, y algunos abusan de ese tema, entonces automáticamente generalizan el abuso, ¿verdad? Por ejemplo, los ladrones que solo le están pidiendo dinero al pueblo y que allá, y ahora entonces todo, hablar del diezmo es que le está robándose a la iglesia y todo lo demás, ¿ven? Y yo fui así. O sea que cuando le estoy hablando, no es en ninguna manera sintiéndome yo más santo y mejor que de nadie, porque le cuento mi experiencia real. En esa actitud, llegué a una congregación que sí creía en el ministerio quíntuple como debe ser en la actualidad. Mire, si la Biblia dice que el Señor estableció 5 ministerios, 5 dones dados a la gente, hasta que lleguemos a la unidad de la fe, yo solo le tengo que preguntar, ¿ya llegamos a la unidad de la fe? No, entonces Dios dice que los dio hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Ese es el escrito está. No me importa su interpretación de por qué esto no es y esto era. No. Escrito está, Jesús subió a lo alto y dio dones a los hombres hasta que lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, si no hemos llegado a la unidad de la fe, todavía están los 5 dones. Es que no argumento. El escrito está para mí, es la palabra final. Bueno, esa era mi actitud. Simplemente que me estaba aferrando a algo que no era el escrito está. Porque estaba siendo celoso de la doctrina que había aprendido. Y bueno, sí está escrito el que debería de apartarme de lo mundano y empezar a buscar la santidad. Entonces, en esa actitud de no leer novelas ni libros seculares, yo solo leo la Biblia y cosas del Evangelio y todo lo demás, me uní a esta congregación, a este ministerio, que sí tenía el ministerio quíntuple. Y el apóstol que estaba a cargo, que fue al que yo oí, y al oírlo me di cuenta que él predicaba las cosas que yo estaba viendo en la Biblia. Entonces eso sí me interesó y fue así como hice el contacto y me uní con él y eventualmente entré a ser parte del ministerio de esa denominación. Y en una de las reuniones nacional de ancianos, ¿verdad? En la que estábamos todos los líderes de toda la nación, él nos equipaba y nos hablaba, pero en una ocasión específica, él sacó un libro, ¿verdad? Un libro secular, ¿no? Un libro escrito por uno que hasta decían que era ateo. Bueno, y entonces nos dijo que él era un hombre exitoso en negocios también, y nos dijo que nos recomendaba que leyéramos ese libro, que tenía muy buenos conceptos, muy buenas ideas, ¿verdad? Y el libro se llamaba nada más y nada menos que Piense y hágase rico, de Napoleón Hill, ¿verdad? Del cual yo había oído de que él no era cristiano. Y entonces digo yo, ¿cómo este siervo de Dios, cómo este apóstol nos está diciendo que leamos estas mundanalidades, estas cosas así? No, yo no la leo. Ahí sí le voy a desobedecer, yo no la leo. y no lo leí. Yo, como le digo, era celoso sin sabiduría. Pero ahí entonces estaba en el desarrollo de mi caminar cristiano. Con el correr del tiempo me involucré en una actividad de negocios, ¿verdad? De esos de multinivel y todo lo demás. Y una de las características del multinivel es que tenía que leerse un libro ¿de qué? De ayuda personal, de autoayuda, de autodesarrollo, y que eran libros motivacionales. Y resulta que el libro que me toca leer ese mes es Piense y hágase rico. Ahí les demuestro otra característica mía. Yo personalmente dije, yo no quiero leer eso, pero ahora entré a formar parte de un grupo de la empresa y todo, en la cual uno de los requisitos es la lectura del libro. Y si yo quiero jugar por las reglas y acepté jugar por las reglas, voy a jugar por las reglas. Entonces, entre las reglas me tocó leer Piense y hágase rico. De mala gana empecé la lectura y empecé a leer y de repente
Lo que este está diciendo es lo que dice Proverbios tal y tal, solo que él está usando otras palabras. Y entonces le presté atención y empecé a leer y me di cuenta que por lo general era como un mínimo, un 75 o 80% de lo que él presentaba como las razones para poder pensar y hacerse rico y todo, eran principios bíblicos. Solo que él no estaba citando la Biblia, no estaba diciendo capítulo tal, versículo tal, pero estaba presentando los conceptos que la Biblia enseña. Entonces ahí cambió mi actitud. Ya me di cuenta que por mi cerrarme al título, ¿verdad?, de que esto es secular, ¿verdad?, estaba desechando conceptos bíblicos que estaban en ese libro. Y con razón estaba teniendo resultados, porque lo que se siembra se cosecha. Si se siembran principios bíblicos aún por personas que se digan ateas, van a cosechar los frutos, porque Dios no tiene denominaciones, Dios no tiene los conceptos que tenemos nosotros. Para Él solo hay los que obedecen, tengan el título que tengan o no tengan ningún título, y los que no obedecen, tengan el título que tengan o no tengan ningún título. Esa es la realidad bíblica. Solo están los hacedores de la ley y los que no obedecen la ley, ¿verdad? Y eso me impactó, y ya empecé a leer entonces los llamados libros de autodesarrollo, de ayuda personal. Entre ellos recuerdo uno muy especial que se me escapa ahorita el nombre, pero seguramente que ustedes lo han conocido, que es El hombre en busca de su destino. Y el autor lo narra que como judío, él fue preso también durante el tiempo del movimiento nazi de Hitler, que los llevaban a los campos de concentración y todo. Y en su libro él explica que estando ahí encerrado, se dio a la tarea tenía una convicción. Eso fue lo más lindo. Él tenía una convicción. Él dice de haberle dicho a los nazis, ¿verdad?, ustedes pueden hacer lo que quieran conmigo, pero no pueden decidir cómo yo respondo, cuál es mi reacción a lo que ustedes me hagan. Estoy parafraseando, pero el punto es, me traten como me traten, yo decido qué acepto y qué no acepto que me afecte. Y entonces en su diario vivir ahí con los demás que estaban presos, se dio cuenta que morían jóvenes y morían viejos. Morían intelectuales y morían los que tenían poco conocimiento. Morían hombres, morían mujeres. Y que no había una razón específica por cuáles otros sobrevivían y otros no. Así que se dio a la tarea y empezó a platicar con todos y llegó a una conclusión. Todos aquellos que estaban todavía luchando porque tenían algo que hacer, que anhelaban que llegara la libertad o que pudieran encontrar la libertad porque tenían algo inconcluso, algo que sentían que era su carga o su necesidad o su deseo de cumplirlo, eran los que aguantaban. Los que ya no tenían una razón por la cual vivir, ya por las cuales luchar, los que ya no miraban un futuro para su existir, eran los que más fácilmente, eventualmente, se enfermaban, cansaban y morían. Y de ahí salió en la escritura de este hombre, de el hombre en la búsqueda, ¿verdad?, de sí mismo prácticamente. Y eso es el poder de la visión. Cuando se tiene una visión clara, se lucha por ella, se vive por ella y se muere por ella. Aprendí, no sé de quién lo aprendí, siempre me gusta darle la honra a quien honra merece, pero hay cosas que las aprendí, pero ya no recuerdo de quién las aprendí. Pero aprendí y lo hice mío, eso es otra cosa. Cuando yo hago mío algo, pues eventualmente se me olvida que lo hice mío, aunque sé que lo aprendí de alguien más, pero lo hice mío. Y fue esa declaración de que el que no tiene algo por qué morir, no tiene nada por qué vivir. ¿Ven? Ese es el concepto de la visión. Estoy dispuesto a morir si es necesario por mantenerme en este camino, por proclamar esta visión, por declarar que esto es el escrito está de la palabra de Dios. Y eso es entonces lo que está motivando esta charla, el que platiquemos acerca de la visión. Porque entonces, repito, los negocios tienen su visión y misión. Las empresas tienen su visión y misión. Muchas personas tienen su propia visión y misión.
¿verdad? En lo que quieren hacer con su vida y todo, y es loable y es bueno. Pero todo lo que tiene éxito, por eso le conté mi experiencia con el libro de Piense y Hágase Rico. Todo lo que tiene éxito está basado en la palabra de Dios. Y en ese negocio, cuando ya empecé a ser invitado a dar conferencias en los distintos lugares, yo les decía, porque la tendencia era que en una ocasión me dijeron, mire, usted está programado para venir a dar las pláticas tal y tal fecha, pero le queremos pedir que por favor no vaya a hablar de religión. De una vez me lo dijeron, ¿verdad? Que el asunto era que no querían que hablara de religión, a saber quiénes habían hablado de religión y cómo habían hablado de religión antes de mi persona, y entonces ellos ya caían en el error de generalizarlo todo. Pero yo les contesté inmediatamente, ¿verdad? Y ya les dije, mire, señores, un doctor usa ejemplos de medicina. Un arquitecto de estar, ¿verdad?, las construcciones, un abogado de leyes. Yo soy un maestro de la Biblia. Mis ejemplos los saco de la Biblia, pero porque esa es mi profesión. Y entonces la cosa es que como ya me tenía programado, ya no pudieron cancelarme. Y fuimos para allá. Fuimos, digo, porque me acompañaba mi esposa. Y al dar las pláticas, ¿verdad?, del que tenía que dar, terminé las pláticas y 15 días después me estaban invitando para regresar. ¿Por lo gran orador que soy? No, porque los consejos que daba son los consejos de la palabra de Dios. Y lo que les quiero mostrar con eso es que les decía a la audiencia, miren, dígame qué libro o qué parte de un libro es lo que más le ha impactado. De todos los libros que se leen cada mes, ¿cuál es el que más le ha llegado o la porción que más le ha llegado? Y yo le voy a decir de qué parte de la Biblia lo tomaron. Porque todo lo que tiene éxito, todo lo que es verdad, todo lo que funciona, tiene su origen en la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es la única palabra que no necesita actualización, porque es la más actualizada. El libro que se escribió ayer ya es un día viejo. Este libro está al día de hoy, con la gracia y la unción del Espíritu Santo. Entonces, al hablar de visión, propósito y visión, o visión y misión, como se le llama normalmente para que sea más entendido, yo le voy a presentar que Dios nos ha dejado en su palabra la visión más grande, la verdadera visión. Consecuentemente, su misión para alcanzar esa visión. Y los que entendamos, o al menos estemos luchando por entender esa visión y esa misión, vamos a encontrarle sentido a las escrituras. ¿Por qué? Porque las vamos a leer ya no como Antiguo Testamento, la ley que ya pasó, que todas esas cosas con las que menosprecian la palabra de Dios, sino que las vamos a leer como el proceso de la misión para llegar a cumplir la visión. Así que en todo me remonto al principio, porque con cada nueva luz que conforme la luz va creciendo, entonces se le haya nuevo entendimiento a luz mismo, porque le digo, la Biblia es el único libro que tiene palabra viva. Lo que he leído por más de 45 veces, porque leo la Biblia completa todos los años y la he leído completa por más de 45 veces, pero lo que más he leído y he leído, cuando cada año que lo leo hay algo nuevo. ¿Por qué? Porque es viva. Ya había una cosa, pero no había visto otra que no estaba ahí en revelación, en luz, porque por así decirlo, para mí todavía no estaba viva. De ahí que voy a regresar al principio para presentarle lo importante de entender la visión de Dios y la misión de Dios, que es como yo reduzco a el evangelio del reino. Pero voy a hablarlo con los conceptos tales como visión y misión. Y primero quiero darle la definición de la palabra visión, como está escrita en el original hebreo o de la Biblia. Usa la palabra, no sé cómo se pronuncia, pero está escrita chazón. 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 Significa una visión mental. No es una visión literal, sino que es una visión mental. Dice, una visión mental, es decir, un sueño, una revelación o un pronóstico o predicción.
que algo se está prediciendo. Entonces una revelación es algo que se concibe en la mente, ¿verdad? Que se distingue, que se discierne, pero no se está viendo, solo se comprende. Y cuando ya entro a las definiciones de las palabras, busco la definición de visión, que dice así: es una imagen mental clara y precisa de lo que se desea lograr o alcanzar en el futuro. Permítame ir despacio porque quiero que capte el concepto. Porque si logro transmitirle el concepto en la plática de hoy, que solo estoy poniendo la base o fundamento para luego entrarle a los versículos de lleno, habremos avanzado un gran camino. Entonces, repito, la visión es una visión mental, es decir, un sueño, una revelación o un pronóstico. Y en la definición, para que quede más claro, dice: es una imagen mental clara y precisa de lo que se desea lograr o alcanzar en el futuro. Es un objetivo a largo plazo que inspira y motiva a las personas a trabajar hacia una meta común. Define el propósito y la dirección que se va a tomar en la vida. Entonces, la visión es a largo plazo. Como le digo, la verdadera visión, la visión del reino de Dios, es a largo plazo. No es de ganar esta batalla o de ganar esta guerra aquí o alcanzar este premio o alcanzar esta... No. La visión es a largo plazo. Y es obvio, porque cuando lleguemos a la visión, llegaremos al concepto de la eternidad. Ahorita estamos todavía en un cuerpo mortal destinado a volver al polvo. Estamos con un montón de limitaciones. Pero cuando se establezca el reino de Dios y la tierra sea llena de la gloria del conocimiento de Dios, como las aguas cubren la mar, cuando veamos cara a cara y conozcamos como somos conocidos, en ese momento se cumplirá la visión, pero ya la habremos alcanzado. Mientras tanto, estamos en la misión. Pero si no entendemos la visión, nuestra misión no está siendo la correcta. Porque si la dirección era para el norte y todos los arreglos que estamos haciendo es para ir al este, al oeste, estamos mal, ¿verdad? Entonces, la visión. Regreso entonces ahora. La visión es de largo alcance, ¿verdad? Y noten, vuelvo a repetir esto. Es algo a largo plazo que inspira y motiva a las personas a trabajar hacia una meta común. Ese es el otro factor importante. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Por eso, en la iglesia local, el punto no es ver cuál iglesia es mejor y cuál no. El punto es de que en la multiforme gracia de Dios, en la multiforme sabiduría de Dios, estamos todos apuntando a un camino, ¿verdad? Los que estamos caminando, pero la forma de hacerlo y la gracia y la sabiduría de Dios para que lo hagamos es diferente. No es de que unos sean mejores que otros. Pero sí es importante que nos autoevaluemos y veamos cuál es la visión de esta iglesia. Salvar almas. Ok, excelente. Yo sé que el alma no tiene ningún precio y todo lo demás. Y yo soy de los que me dedico a andar testificando, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la visión de esta iglesia? La unidad de la iglesia, porque mientras no seamos unos, el mundo no creerá que Cristo vino. Excelente, yo quiero trabajar en ver cómo hacemos para unirnos y todo. ¿Cuál es la visión de esta iglesia? La santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. De acuerdo, tenemos que empezar a despojarnos de la carnalidad y todo. Y entonces todos caminan en la misma visión y tienen el mismo gozo y la misma dedicación. Pero si yo voy a una iglesia que ¿cómo se llama? Cuya meta es la ayuda al necesitado, ¿verdad? La ayuda a los pobres y visitar a los presos en las cárceles y todo. Y cuando mi meta es la prosperidad, ¿verdad? Porque, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces voy a decir yo, pero si también la Biblia, voy a empezar a sacar textos bíblicos para defender por qué no me siento a gusto en esta iglesia. Voy a decir, pues si la misma Biblia dice, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. ¿Se dan cuenta? Entonces, no es que una cosa sea mala y la otra sea buena o que una sea mejor que la otra. Tenemos que entender nuestra visión.
Y ahí es donde entra lo que constantemente pregunto. ¿Por qué cree lo que cree? ¿Ve? Usted tiene que estar convencido por qué cree lo que cree. No esté convencido que cree lo que cree porque eso es lo que enseña su denominación. Porque si usted cree eso, porque su denominación enseña eso, va a tener problema con cualquier otra denominación o con cualquier otra congregación. Porque no todos van a pensar como usted. Entonces, al menos mi entendimiento y en lo que yo me esfuerzo es en que creo lo que creo, porque lo he leído en la Biblia, porque he escuchado un mensaje como varios que ya les mencioné y he evaluado al igual que los de Berea. ¿Por qué digo esto? A ver, ¿en dónde está la Biblia? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el contexto? ¿Qué otros textos lo confirman o lo ratifican? Porque la Biblia dice en boca de 2 o 3 testigos. Tiene que ser una verdad a lo largo de la Biblia. Y yo empiezo a analizar. Y cuando creo algo, porque lo estoy viendo en la Biblia, entonces me aferro a ello. No me importa lo que la denominación diga. Bueno, precisamente el pequeño bajón que tuve en mis primeros años y por lo que fui tan celoso y todo fue porque cuando yo leí la Biblia la leí solo, no la leí en ninguna congregación, la leí en el barco, la leía en mi trabajo, no asistía a ninguna congregación, no tenía la influencia, por así decirlo, de ninguna denominación, ni para bien ni para mal. Era lo que la misericordia de Dios me permitía entender. Finalmente, cuando ya me congregué en una iglesia, conocía más Biblia que todos los jóvenes de mi edad y aún que muchos de los líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque estaba leyendo la Biblia. Pero, como ya también le mencioné, al principio no quería leer el libro Piense y hágase rico, pero cuando ya era parte de un programa que yo aceptaba por obediencia y compromiso, lo empecé a estudiar. Lo mismo me pasó con la denominación. Cuando ya me uní a una denominación congregacional, entonces empecé a leer y a adoptar la doctrina de esa denominación. Y ahí fue donde, tuve un bajón en el sentido pues de que ya no dependí totalmente de la Biblia. Pero conforme me di cuenta, no, pero si mire la Biblia dice esto, pero entonces dije, no, la cosa no está bien. Entonces volví a la lectura de la Biblia y volví a afianzarme en lo que yo estaba entendiendo. Entonces, ese es el primer reto. Más que reto, el consejo que le hago. Asegúrese usted porque cree lo que cree. Recuerde que la Biblia dice, el que cree estar firme. ¿Por qué cree usted que está firme? Porque la sangre de Cristo me ha lavado. Ok, excelente. Pero esa es apenas. Bueno, pues ya Jesús es mi Señor, ya nací de nuevo. Sí, excelente. Pero si leemos la Biblia, eso es apenas el pase, la entrada para poder ver y entrar al reino. Eso no dice que ya vio y ya entró, ya puede, pero no dice que ya lo hizo. ¿Ve? Entonces, no, asegúrese de que no está afianzándose al ticket. Ya tengo el ticket, gloria a Dios. Y allá adentro va a haber una gran fiesta, una gran celebración y un gran banquete y va a ser hermoso, fabuloso. Y yo ya tengo el ticket. Pero con el ticket no come, ni entra a la gran celebración. ¿Ve? Entonces, lo mismo es con esto. Y obviamente, si usted me ha estado siguiendo o si ya ha oído de lo que he enseñado anteriormente, usted ya sabe que yo voy a llegar al tema de que tenemos que establecer el reino de Dios y su justicia aquí y ahora, derribando a los enemigos, las puertas de los enemigos, poniéndolos bajo los pies de Cristo para que Él pueda regresar. Porque esa es la única condición que la Biblia pone para que Cristo regrese. No hay señales de nada. Hay una condición. Entonces, yo estoy en eso. Yo no cambio. Ese es lo que entiendo y por eso estoy luchando. Yo quiero que Cristo venga. Yo quiero que venga a reinar mi rey. Yo quiero que el Señor, dueño de todas las naciones, que el Padre ya se las dio, venga. Y veo que esa es la condición. Pero para ello estoy enseñando diferentes formas, diferentes temas para despejar el mal entendimiento que la gran mayoría tiene. Y la visión de la que le estoy presentando, ¿cuál es? Que tu reino se establezca en toda la tierra y sea hecha tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es la misma visión la que tengo. No estoy cambiando, solo se la voy a tratar de explicar de diferente manera y le voy a mostrar cómo llego a esa visión y cómo guío a la congregación de la cual soy parte, uno de los 4 ancianos que estamos en el consejo,
y cómo hago mi parte transmitiendo la información a la congregación de cómo mantenernos en la visión. Ok, le hablé de visión, ahora le voy a hablar de misión. Le repito lo básico de la visión, es a largo plazo y es algo que creo con todo mi corazón y es lo que me motiva a trabajar y que estoy dispuesto a morir por ello. Ok, ahora la misión. Misión dice así la definición. Es una declaración que define el propósito y la razón de ser de una organización o de un individuo. Describe lo que se hace, para quién se hace y cómo se hace. ¿Ok? Básicamente se lo voy a poner de esta manera. La visión es la meta, la misión son los pasos a dar para alcanzar la meta. La misión es la declaración que define el propósito y la razón de ser de una organización. Somos una organización que quiere la paz mundial, esa es nuestra visión, y por lo tanto trabajamos educando en los diferentes idiomas, presentando las alternativas. Empiezan a definir los pasos a dar. La misión entonces se enfoca también en el presente. La visión es futura. La visión se enfoca en el futuro. La misión se enfoca en el presente. ¿Qué hacer ahorita para alcanzar nuestra visión? Le voy a decir cuál es la visión nuestra en nuestra congregación, que es en la forma en la que nosotros la presentamos. Nuestra visión es contribuir a establecer el reino de Dios. Nuestra visión como iglesia local. La visión es establecer el reino de Dios, pero la nuestra es contribuir para que se cumpla la visión global. Todas las iglesias debemos estar contribuyendo para que se cumpla la visión de que Cristo venga a reinar. Entonces nosotros declaramos, nuestra visión es contribuir a que se establezca el reino de Dios. ¿Y cuál es nuestra misión? ¿Cómo vamos a contribuir? Nuestra misión es trabajar en restaurar las 5 esferas de gobierno. Individual, gobierno familiar, gobierno de asociaciones voluntarias, gobierno civil y gobierno eclesiástico. Y todavía continúa diciendo, nuestra misión es trabajar en restaurar las 5 esferas de gobierno y a su debida relación y función original en el reino. Lo que Dios tenía planificado para el individuo, lo que Dios tenía planificado para la familia y lo que ahora nos muestra en su palabra para la iglesia, para la familia, para el trabajo, para la política, etc. Y los principios bíblicos que nos llevaron a tomar esa decisión es de que es un trabajo que hay que hacer uno a uno, porque cada quien dará a Dios cuenta de sí. En última instancia, el gobierno del autogobierno, la responsabilidad personal es de lo que vamos a dar cuenta a Dios. Y eso es lo más importante. Pero como hay 5 esferas y todos estamos en las 5 esferas, por eso es de que nuestra misión es que cada quien entienda su rol de individuo. Por ejemplo, como persona tengo que dar cuenta a Dios de mi caminar. Como esposo, soy un individuo, tengo que dar cuenta de mi rol de esposo. Como padre, debo dar cuenta de mi rol de padre. Como empleado, tengo que dar cuenta de mi rol de empleado. Como jefe, tengo que darme cuenta de mi rol de jefe. Como ciudadano, tengo que dar cuenta a Dios de mi rol de ciudadano. Y como gobernante, tengo que dar cuenta a Dios de mi rol de gobernante. ¿Ven? Eso es lo importante de entender las funciones y la parte de la cual nosotros tenemos responsabilidad, que tenemos que dar cuentas a Dios de ella. Ok, entonces ese es el principio de la visión y misión. Y la encontramos en el libro de Génesis. Libro de Génesis significa los comienzos, los orígenes, el libro de los orígenes. Y tengo muy grabado, ¿verdad?, que el doctor Samuel Berian me dijo, Carlos, aprende los primeros 3 capítulos de Génesis y vas a entender la historia de la humanidad. Vas a conocer de qué trata la Biblia. ¿Se da cuenta? ¿Ven? Son cositas, como le digo, cuando recuerdo quién me las ha dado, le doy la honra que merece, pero las hago mía. Entonces cada vez que hay una nueva luz en las escrituras para mí, me remonto al principio y miro, ahora con esta nueva luz, ahora que ya tengo otra candela, por así decirlo, ¿qué hay más? ¿Sabe qué?
le llamo a ampliando la visión del evangelio. Y me gusta en la analogía de ampliar, el concepto de ampliar una fotografía, ¿verdad? Supóngase usted que hay un lindo paisaje en una fotografía así chiquita y ahí están varias personas de la familia o del club o de lo que sea, ¿verdad? Pero es así de chiquita, entonces casi que nada se... Y cuando se amplía esa misma foto, entonces ya se puede ver cosas que están allí, pero que no se podían ver por lo pequeño, por lo chiquito de la foto. Al ampliarla, si ahí estaba fulano, mira, y había aquí esto y el otro. Se empiezan a ver cosas que estaban ahí. Es lo mismo con el estudio de la Biblia. Ahí está Génesis que le voy a leer. Ahí están los mismos capítulos y los mismos versículos. No ha cambiado ninguno, pero con la luz de la palabra, del entendimiento que el Espíritu Santo nos va dando conforme estudiamos, se empieza a ampliar y empezamos a ver qué más cosas hay ahí en ese mismo versículo que tantas veces he leído. Y eso es lo que vamos a hacer mañana. Mañana comenzamos entonces a leer los versículos bíblicos para mostrarles cómo es que llegamos a tener la esencia de la visión y misión que Dios pone en la palabra de Dios para que nosotros decidamos, porque Él no nos va a forzar, Él nos ha dado libre albedrío, para que nosotros decidamos escudriñar las Escrituras, tomarnos para nosotros esa visión y poderle encontrar sentido a la vida, poder encontrarle sentido a las amenazas, a las aflicciones, a las limitaciones y saber que lo que estamos haciendo es lo que es la voluntad de Dios y que consecuentemente, sin importar las apariencias, a su tiempo cegaremos si no desmayamos y que la bendición de Dios siempre, siempre irá delante de nosotros. Ok, lo dejo aquí como introducción y mañana empezamos con los versículos bíblicos.